Bien, amigos, gracias por seguir con nosotros. El programa Agenda Económica de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Y ahora, momentáneamente, vamos a estar también, o estamos, de 7 a 8 de la mañana por el canal 27 igual. Tanto Luis como Rosana, que me antecedieron en la exposición, hablaron de lo que es diríamos que el paquete, como le están llamando, paquete fiscal, para no llamarlo reforma, porque reforma me gustaría decirle cuando sea una reforma fiscal integral. Lo más importante de todo este asunto es la estabilidad macroeconómica. El candidato de la oposición, el que va por el PRD, cuando lo primero que dijo fue que lo más importante para un gobierno, un posible gobierno de su partido, o que él presida, será mantener la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, se contradicen cuando no están de acuerdo con buscar los recursos que faltan para cumplir con el fondo y para mantener esa estabilidad macroeconómica. ¿Qué buscan? Como decía Luis, bueno, una desestabilización económica, como decía doña Rosana, un resquebrajamiento de la estabilidad macroeconómica para poder entonces sacar partido a su proyecto político. ¿Qué decíamos nosotros en programas anteriores? Que ese partido de oposición está saliendo ganando ahora mismo, ganancioso. Primero, se opone para ganar simpatía, y si ganara las elecciones, vas entonces a ganar recursos, pero no vas a quitar los impuestos, porque es imposible hacerlo. Imposible. Basado entonces en el detalle de los impuestos que doña Rosana resumió, el que nos queda por analizar, diríamos un poquito más, el de la propiedad suntuaria, o la apropiación suntuaria, por así decirlo, que ya no es a la propiedad, sino al propietario. Nosotros decíamos que no estábamos en desacuerdo, pero luego que escuchamos al presidente de Acoprovi, Fermín Acosta, nosotros entendemos que para ser un poco flexible y basado en que ya cualquier vivienda vale 6, 7 millones porque tiene valor de terreno y ese necesariamente no se utiliza en términos de comercialización, ya cualquier cosa vale 6 millones, 7 millones. Entonces yo siento que tal vez pudiésemos exonerar hasta 8 millones de pesos al propietario y a partir de ahí entonces sí grabarlo. Pero de que hay que grabarlo porque yo puse el ejemplo mismo, el mío. Y ese ejemplo que usted puso, lo puse yo en televisión. Yo tengo una propiedad que está valorada en 6 millones y pico, casi 7, y pago impuestos. Y sé de gente que tiene 50 viviendas, apartamentos, casas, que andan por alrededor de 250 millones de pesos su riqueza y no paga un centavo, porque todo lo tiene por debajo del valor límite, o sea, el valor límite de exención. Entonces yo creo que ahí hay que buscarse una media, tal vez llevarlo a 8 millones, es una idea, no estoy diciendo que necesariamente tiene que ser así. Ahora bien, el partido de la oposición ha querido sacar ventajas en términos de lo que es este asunto del paquete fiscal en todo sentido, que los alimentos están subiendo, que la electricidad sigue aumentando y está escasa, y no se puede ser mezquino. Nosotros hemos avanzado los últimos 2 años en términos de oferta eléctrica. Hemos avanzado. Dijimos desde que entró Celso Marancini que el problema eléctrico no se iba a resolver de la noche a la mañana. Él incluso lo dijo semanas después de tomar el puesto. No se va a resolver un problema de 50 años en 2 años. Porque el problema de la electricidad de este país tiene que ver desde aquel que no paga hasta aquel que no paga lo suficiente, hasta, diríamos que, las negociaciones que se han tenido que hacer a través de la historia, desde cuando Balaguer, que no se han sabido tal vez hacer lo que tenían que hacerse, sea como sea, porque no había otro camino. La verdad de eso es muy larga, es muy ancha, grandísima, para que vengamos ahora a sacarle partido político a eso. Ahora bien, lo más importante de todo esto es que seguimos con estabilidad macroeconómica. Señores, si esa estabilidad se pierde, el dólar se pone a 60 y vamos a vivir el mismo periodo del 2003-2004. Hoy salió un escrito del economista del apocalipsis económico que le sirve a la oposición, que no se lo vamos a contestar hoy,
Ahí hay muchísima manipulación, señor economista, que en su momento, eso no va a perder vigencia para contestarle. Usted es un especialista en eso, este no es el momento. Miren, yo escuché, Rosana, Luis y amigos televidentes, a Hugo Chávez Frías y a Rafael Correa, presidente de Venezuela y Ecuador respectivamente. Y en unas preguntas que le hicieron a él, a Chávez, le dijeron que él creía del precio del petróleo y de los alimentos. Y él dijo, miren, nosotros somos el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Al ritmo de extracción de petróleo que nosotros estamos, tenemos 150 años de reserva, medido, sin especulación, así mismo dijo él. El petróleo no baja más. Así mismo dijo él. Así, no lo manejó ni lo manipuló. El petróleo no vuelve a los precios que vimos hace 2 o 3 años. En estos días ha bajado, ahora estaba a 96. Pero va a bajar cositas, 90, cositas. Bien. El petróleo se va a mantener siempre entre los 100, 100 y pico. Y entonces dice, y eso va a seguir pasando con los alimentos. Eso que dijo Chávez fue dicho una semana antes de él por la FAO, que dice que hasta el 2012 el mundo tendrá problemas de precio de alimentos, porque hay una gran escasez. Igual pasa con el petróleo. Yo decía el otro día que nosotros tenemos en el mundo una capacidad de 84 mil millones de barriles diarios para extraer. Y está cubierta la extracción completa. Ya por más que se quiera no se puede extraer más. Y como hay demanda igual, o un chin más, va a haber, como hay mucho mayor demanda que la oferta, siempre va a haber entonces un precio subiendo. Y tampoco hay refinería para refinar más de ahí. Entonces están haciendo refinería, pero duran 10 y 20 años para instalarse. Y todavía no se están ni siquiera iniciando una nueva refinería. Entonces, hay un gran problema de eso con el petróleo. En cuanto a los metales, también decía Chávez, fíjense que los metales tampoco van a bajar, porque los países ricos están acumulando metales. En vez de acumular dólares o euros, están acumulando metales porque así conservan más el valor de su moneda. O sea que hay un problema mundial, no un problema de República Dominicana. De hecho, ya hasta este gobierno le están echando la culpa hasta de la catástrofe. Si hay lluvia es un problema. Si hay calor es un problema. La ola del calor ahora. Todo es culpa de este gobierno. Y entonces yo no sabía que el PLD era gobierno en Colombia, que hay un desastre, que hay gobierno en Venezuela, que hay desastre, que hay problemas en todo el mundo. No sabía que el PLD era un partido tan grande y mundial. Entonces yo siento que donde este gobierno siempre ha tenido problemas, Luis y Rosana, y lo vemos diciendo hace mucho, es un problema de comunicación. Y con tan buen comunicador que el presidente, qué pena. Pero él no puede todo. Sí, no tiene el equipo. Hay un problema de comunicación. Eso ya se ha dicho, eso se ha discutido, gente muy especialista lo sigue reconociendo también. No han sabido comunicarse con el pueblo, no han perdido la sintonía con el pueblo dominicano. Y eso es un grave error. Usted puede ser buenísimo, y si usted no lo está pareciendo, para el pueblo va a seguir siendo malo. Hay un refrán que dice que la mujer del rey no solo debe ser seria, sino que debe aparentarlo. Y este gobierno puede ser bueno, pero está aparentando que no lo es. Y ese es un problema de comunicación que tiene, de sintonía con el pueblo. Y eso tiene que resolverse. Porque si este paquetazo fiscal se hubiese explicado, si 2 meses antes no se hubiese estado negando que íbamos a necesitar un paquete fiscal para buscar ingresos, eso no estuviera pasando ahora, porque es que lo que cayeron de mentirosos o de falsantes, innecesariamente, y se sabía que había que buscar, porque yo que no estoy en el gobierno, yo recuerdo que le dije a Luis una vez, en medio de un segmento, no estamos en el aire, le dije, Luis, el gobierno está entrampado, porque el gobierno necesita buscar más ingresos vía impuestos, y no lo quiere hacer porque entiende que coyunturalmente le perjudica. Pero va a tener que hacerlo obligado, porque hay una responsabilidad con la macroeconomía, que hay que estabilizarla, hay que mantenerla estable. Entonces, es un gran problema de comunicación que tiene el gobierno. No, y hubo tal vez un cierto desfase en lo que fue la implementación de la indexación por el lado de los hidrocarburos. Correcto. Y con una disposición que había de racionalizar las exenciones
el monto de las exenciones. Entonces, todo ese tiempo que se perdió y el hecho de que agravó el asunto. Es cierto que los ingresos con relación al año pasado han crecido casi más de un 9%, pero con relación a lo presupuestado se han quedado cortos. Entonces, se jugó un poco al tiempo y ahí vino el tema, porque yo creo que la primera intención efectivamente era no plantear más impuestos. Esa era la idea. Esa era la idea original, pero el tema fue que no se tomaron las medidas a tiempo, no se hicieron las apropiaciones correspondientes, no se disminuyó en la manera que se tenía y cuando vinieron a ver... Pero yo hubiese dicho, el gobierno no tiene ninguna intención en poner más impuestos, pero si hay que hacerlo, lo vamos a hacer, porque no hay que hacer otra cosa. Oye, una cosa, Ezequiel, con respecto al tema de la comunicación, hoy día Oscar Medina escribió un trabajo bien interesante. Que lo vamos a analizar por ti. En el periódico donde él escribe su columna. Sí. Que habla de ese tema, así que vamos a la pausa. Vamos a la pausa, entonces vamos a comentar. Próximo segmento.